El graffiti tiene una foto de Bob Dylan. También tiene una cita de una de sus canciones. Hay tres caras. Cada muestra a Bob Dylan, pero en diferentes momentos de la vida. Su canción Los tiempos están cambiando es representa de cambio en la sociedad. Y el graffiti representa la idea de que el cambio es posible porque Bob Dylan creó la canción para hablar sobre flores de la protesta. Y los pensamientos de Dylan se reflejaron en el graffiti. Es permanente en nuestras vidas, pues porque hay muchas protestas en el mundo hoy en contra de política y ideas sociales, pues específicamente en los Estados Unidos. El mural cambia de franjas rojo, blanco y azul a bloques brillantes para representar los cambios en la sociedad, específicamente en los Estados Unidos, porque rojo, blanco y azul son los colores de nuestras banderas. El mural muestra Bob Dylan en tres etapas de la vida. El retroceso de Bob Dylan cambia y el fondo. El fondo cambia de rayas a bloques. Esto muestra con el tiempo de gente y luego cambia. Que va junto con Bob Dylan's cita. Es muy detallada y la transición de Bob Dylan es inteligente porque lo muestra en tres etapas de la vida. Cuando yo vi el graffiti para el primer tiempo, era abrumador porque el muro es muy, muy grande con muchas cosas en ello. Me gusta que vemos tres tiempos diferentes de Bob Dylan. La pintura es brillante y armonioso. Me siento inspirado cuando miro el graffiti porque me resta un mensaje importante sobre el poder de las voces individuales. Me siento pues inspirado cuando miro el graffiti porque muestra un mensaje importante sobre el poder de las voces individuales. First Avenue es un edificio muy importante para la gente de Minnesota porque a su historia. El club ayudó a crear la fuerte cultura musical en la ciudad y está cerca del mural. La pequeña distancia entre el mural y First Avenue es un ejemplo de la cultura musical de la ciudad. La historia y la importancia de la música y los músicos para las personas de Minnesota se pueden ver en estos dos lugares. Hoy en día, las personas de las ciudades de Minneapolis y St. Paul todavía disfrutan de los conciertos en First Avenue. Esta imagen muestra el garaje de la casa de la infancia de Bob Dylan. Su encuentra ubicado en Hibbing, Minnesota. La ciudad está orgullosa de que Dylan vivido ahí y haya crecido ahí. El impacto de la música de Dylan se refleja en el orgullo de su ciudad natal. La imagen está conectada al graffiti porque el graffiti muestra cómo cambian las vidas individuales, así como la sociedad en general.
Su ciudad natal es una parte importante de su desarrollo como individuo y su perspectiva de la sociedad. Esta pintura está en Dinkytown, cerca de Cortacalle. La pintura es similar que la mural de Cobra porque los dos muestran a Bob Dylan y hacen referencia a sus canciones. La canción de Bob Dylan, Positivamente Cortacalle, se escribió sobre la cuarta calle en Nueva York. Sin embargo, sus vínculos con Minneapolis y la propia universidad llevaron al artista a crearla aquí, en Dinkytown. Bob Dylan fue a la Universidad de Minnesota y realizó espectáculos en Dinkytown mientras él era un estudiante. El mural está ubicado en una pared en Chanhassen, Minnesota, y pues tiene una imagen de el cantador de Prince. Prince era un artista muy famoso en Minnesota y pues murió en 2016. Es un par de minutos de la casa de Prince vivía. Es similar del graffiti de Bob Dylan, pues porque ambos cantadores nacieron en Minnesota y ambos impactaron a la cultura musical. Bob Dylan, porque los dos murales mostrar cada uno artista en diferente etapa de la vida. Esto Michael Jackson mural él muestra como a los niños pequeños y luego como un adulto, mientras que el mural de Bob Dylan lo muestra en tres etapas diferentes de la vida. Los dos murales son también similares porque Bob Dylan y Michael Jackson son muy famosos por la música y los dos murales fueron pintados por el mismo artista. En conclusión, los tiempos en que cambian son relevantes en nuestra sociedad actual porque los movimientos sociales ganan impulso a partir de las acciones de los individuos. La canción de Bob Dylan se escribió en un momento en la historia de Estados Unidos, cuando las protestas eran una parte importante del panorama político, como las protestas contra la guerra y los derechos civiles. El mural y la canción reflejan la idea de que una sola voz puede cambiar una generación y la sociedad. La música es un lugar muy importante para el cambio social y las canciones pueden convertirse en la única voz para una generación y un movimiento. Finalmente, la gloria de la ciudad natal afecta la capacidad de los individuos para hacer cambios en la sociedad. El orgullo que tiene la ciudad natal de Dylan para él muestra que las comunidades pueden crear individuos importantes y continuar con su legado a lo largo del tiempo.